Listo. Listo. Gloria al Señor, esperemos. ¿Está grabando ya? La gloria está para el Señor. Bueno, amados hermanos, después de haber clamado al Señor, vamos a iniciar esta reunión. Bueno, perdón, esta enseñanza. Ya empezamos la reunión desde hace algún tiempo. ¿Sí se escucha bien, amados hermanos? Sí, gloria a Dios. Bueno, amados, yo creo que vayamos a la Escritura. Ahí al libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Proverbios, capítulo 2. Señor nos ayude, amados hermanos, a conformarnos a Cristo, a ser dignos de los últimos tiempos, amados, porque somos una generación que está presenciando algo que no se había vivido en, ¿qué les gusta? 80 años, ¿no? La última epidemia fuerte, así muy grande, fue la gripe española en 1919, me parece, pero no fue, aunque murieron muchas personas, millones de personas, no fue a un impacto global como lo fue esta pandemia. Bueno, si mal lo recuerdo, bueno, si tengo el dato correcto. Sin embargo, como quiera que sea, estamos ante una transición generacional. Y lo que estamos viviendo es algo que muy difícilmente se haya vivido antes. Aunque dice la palabra que nada es nuevo debajo del sol, sí podemos considerar, amados, como una responsabilidad ser la generación que está atravesando esa pandemia. Es una responsabilidad porque de esto va a depender el testimonio que le dejemos a nuestros hijos, amados hermanos, acerca de estas cosas. Entonces, vamos a leer, amados, estos textos aquí en el capítulo 2 de Proverbios. Vamos a clamar al Señor para que el Señor nos guíe en su verdad, en su palabra. Él tenga misericordia de nosotros. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos nuevamente delante de ti, delante de estos textos benditos, para que seas tú el que nos ayude a conformarnos a ti, Señor. Fortalécenos en toda piedad, en toda sabiduría, limpia nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a quebrantarnos completamente y ser verdaderos, sin fingimiento, sin hipocresía, Señor, sino que seamos justos, no por nuestras capacidades, sino por la justicia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia, a fortalecernos en ti. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por la paciencia, gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos la gloria en tu bendito nombre. Amén. Amén. Que sea el Señor el que limpie nuestra mente y nuestro corazón de toda levadura, de toda cosa mala, de toda inmundicia y abundancia de malicia, y nos permita leer la palabra con mansedumbre. Amados, la verdad en nuestro corazón es un privilegio que no es fácil, Es un privilegio que depende de una fe sincera, sin fingimiento, una fe verdadera. Y esto solo es posible a través del amor de Cristo. Esta fe de los últimos tiempos no puede salir adelante si no es una fe verdadera. Si no hemos hecho justicia realmente, si no hemos hecho un amor verdadero en la gracia de Cristo. Y tenemos que fortalecernos. Y tenemos que realmente amar al Señor en espíritu y en verdad. Dice el capítulo 2 de Proverbios, versículo 1, una verdad muy importante. Hablaba el predicador, normalmente Salomón predicaba estos textos, compartía con mucho amor, decía el capítulo 1 que él derramaba su espíritu hacia los oyentes, y él habla como padre a un hijo, como padre a hijo él habla, y expresa estos textos. Dice la Escritura, amados hermanos: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, estad atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y ese espíritu es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio, Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuera grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas. Serás librado de la mujer y sus caminos torcidos, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amados hermanos, palabras de grande sabiduría en estos tiempos. Y lo triste sería que muriéramos sin vivirla, que el Señor nos arrebatara de la tierra de los vivientes y jamás conociéramos esto. La tragedia, amados, es que muchos viven sin esto, muchos viven sin ser así, como dice este texto. Muchos están viviendo sin esa sabiduría y esa es una tragedia, y están muriendo sin ni siquiera conocer estas palabras. Son los últimos tiempos, el Señor viene pronto, son los dolores de parto, contundentes, inobjetables. Amados, son los dolores de parto antes de que venga el Señor, y nosotros en realidad estamos viviendo así, Esa es la tragedia, amados, y la respuesta es no. Creemos que estamos bien, porque todos los hombres profesamos nuestra propia bondad, pero esto que dice este texto no se puede imitar, no se puede tomar a la fuerza, no se puede tomar por berrinche, por reclamo, por intención humana. Es un regalo del Señor, es una gracia de Cristo. Es un privilegio hermoso vivir esto, como toda la palabra del Señor. Es un privilegio glorioso que no está en la fuerza del hombre, ni es voluntad de nadie, ni de carne, ni de sangre, ni de varón. Solamente es otorgada por gracia delante de Dios. Pidámosle al Señor tener la humildad de comprender esto. Y si no lo comprendemos, pidámosle a Dios el milagro de creerlo y vivirlo, para que nuestra alma sea librada de la muerte eterna. Dice la palabra: hijo mío, si recibieres mis palabras. Dice el Salmo 50 del necio, del malo, que no recibe las palabras del Señor, que no recibe el consejo, que no recibe la exhortación. No le gusta ser exhortado. Es cachado en su pecado, es cachado en su mentira y se defiende diciendo: yo no fui, yo no hice, me malentiendes, yo no soy. Y esto, amados hermanos, es una tragedia porque representa la muerte del ignorante. Pero si nosotros recibimos la palabra y recibimos la reprensión, como dice el capítulo 1 más arriba, lo vimos acabo una enseñanza en un video que pronto saldrá, hablábamos de esto, pero dice que si tan solo recibieses las palabras del Señor, si tan solo oyeses la voz del Señor a través de su palabra,
a través de los hermanos, a través del pastor, que tiene este oficio puro, santo, para cuidar la doctrina. Y mis mandamientos guardares dentro de tu corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, no al chisme, no a la murmuración, no a las pasiones de los hombres. Es un privilegio juntarse con hombres sabios, con hombres que temen a Dios. Es un privilegio estar en unidad con aquellos que temen al Señor. Es un privilegio, es un regalo del Señor estar en acuerdo con aquellos que se humillan, que buscan al Señor con corazón limpio, y aunque tengan pecado, saben entregarle su pecado al Señor, clamar por misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros estamos atentos al mundo? A la voz del amigo, a la voz del hermano que anda en amargura, o la hermana que anda en amargura, la que anda en chismes, la que descubre el secreto, o la que anda en sus pasiones, escuchando la voz de aquel que detracta. Y dice, si tan solo oyeras a mi sabiduría y no la sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, es una sabiduría santa, sin incertidumbre, sin hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz, y se le da a aquellos que hacen la paz para que puedan sembrar esto en su vida, dice este texto de Proverbios y también el libro de Santiago. Si clamares a la inteligencia, este clamor es, Señor, te necesito, dame sabiduría porque soy un necio, porque estoy mal, porque no tengo unidad con la iglesia, estoy apartado de mis hermanos. Amados, el mandamiento es claro. El mandamiento es claro. Ama a tu hermano. El que no ama a su hermano está en tiniebla. Tú puedes cumplir todos los mandamientos que creas conveniente, pero si no cumples este, no has encontrado la vida. Puedes cumplir todos como los fariseos que cumplían los mandamientos que ellos querían, que a ellos les convenían para prosperar en el mundo, pero no cumplían los mandamientos todos los mandamientos del Señor con limpia conciencia. No tenían esa inteligencia. Pero nosotros tenemos que clamar a esa inteligencia, amados hermanos, a la inteligencia de saber humillarnos, a la inteligencia de saber reconciliarnos con el Señor a través de su palabra, con el hermano, con aquellos que andan rectamente, con aquellos que temen a Dios. Dice la palabra, y si a la prudencia dieres tu voz, a la prudencia, y como plata la buscares, amados hermanos, esta prudencia nos habla de guardar nuestra boca, de guardar nuestro corazón, de hablar solamente lo justo, de guardarnos de nuestra propia carne, de nuestro propio pensamiento. En realidad lo estamos haciendo, porque si no hacemos esto, amados hermanos, no vamos a crecer, no vamos a encontrar nada de la sabiduría de Dios. Si buscáramos como a plata la prudencia, hazme ser prudente en mis palabras, en mi acción, y le escudriñares como a tesoros la bendita palabra para entender esto, entonces solo así entenderás el temor del Señor. Hemos hablado toda la semana que el evangelio falso se descubre o se define, vamos a decirlo así, como el evangelio que tiene el juicio del Señor distorsionado, que juzga diferente a como juzga la palabra. Por ejemplo, el evangelio falso, en el evangelio falso Dios no castiga, en el evangelio falso no existe la disciplina del Señor, en el evangelio falso se tolera el pecado, porque todos somos pecadores, en el evangelio falso nadie puede exhortar porque todos somos iguales, entonces todos vivamos en pecado, porque nadie es digno de juzgar el pecado del pueblo, de los demás. Y el Señor nunca dice eso en su palabra. Entonces es un evangelio que toma textos bíblicos, pero que los tuerce para su propia perdición. Y juzga de una manera de la cual entonces nacen celos, envidias, disensiones, desacuerdos, pleitos, mentiras, fingimiento, traición. Porque no hemos entendido el temor de Dios, porque no tenemos un corazón recto. Cuando un hombre no tiene un corazón recto, no puede venir de él el sano conocimiento. Va a venir una palabra fingida, una palabra media. Dice, entonces entenderás el temor del Señor y
hallarás como una piedra de gran precio, una perla de gran precio, el conocimiento de Dios, no de oídas, sino que tus ojos lo verán. Conocerás al Señor cara a cara, porque Él se revelará a ti. El conocer al Señor cara a cara no está en ir a un encuentro con Jesús, pagar un dinero, meterse en 2 semanas, hacer todo tipo de abominación, de actos hipnóticos y paganos, esotéricos, ¿verdad? Clavar ahí unos clavos en una cruz de madera, hacer unos shows ahí, no es eso. El encontrarse al Señor es cuando Él se revela a ti. Él muestra su amor para con nosotros en el secreto del Señor y Él se deja ver. Porque si el Señor no se deja ver, vano es el esfuerzo por encontrarlo, por conocerlo. Si tú no quieres que alguien te conozca, no abres tu corazón. Pero si te quieres dar a conocer, expones, buscas. Así como el Señor nos buscó, ¿no? Como nos compartía el miércoles el hermano en la meditación acerca de la vida de Zaqueo, que el Señor es el que se deja ver a nosotros, el Señor es el que se nos revela a nosotros, Él es el que nos busca. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces tienes que mostrar esta actitud que dice aquí en los primeros versículos, para que tal vez y solo tal vez conozcas al Señor de verdad y no hagas los juicios de tu propia justicia. Uno puede decir, yo peco, pero en esto estoy haciendo bien, en este mandamiento estoy haciendo bien, acá me falla, pero este lo hago bien. Dice la palabra, si guardares 9 mandamientos y fallares en uno, serás transgresor de la ley. Porque eso pide Cristo, toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. El versículo 6 dice, porque del Señor, Él es el que da la sabiduría. Yo les decía en el video que hicimos de enseñanzas acerca del desvío de los ignorantes, que con este versículo ya puedes tirar todos los libros de hermenéutica, que no sirven para nada. Porque del Señor viene la sabiduría, si le clamas, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su boca, de su palabra, de Él, no de la boca de otro, que te dice, el Señor dice esto, está mal lo que están haciendo, mira esto, la palabra la están aplicando mal. Ahora resulta que juzgamos la obra del Señor y le decimos, Señor, te equivocaste, porque tú no has constituido ningún pastor, el que está ahí no es pastor. Aunque yo ande en pecado oculto, aunque ande gozándome con todo tipo de iniquidad, gozándome en la vanidad, entonces sí puedo juzgar al Señor. Qué ironía, ¿no? Pero el Señor provee de sana sabiduría a los rectos. Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que andan en rectitud. Él es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, amados hermanos, mucho nos ayuda en caminar en rectitud, en humillarnos delante del Señor, en clamar, en reconocer nuestro pecado, decirle, Señor, quiero escucharte, como decía Job, ahora tú habla, yo te escucho, habla y te escucho. Es muy difícil escuchar con un corazón airado, con un corazón lleno de furor. Tenemos que tener un corazón manso, que es el que realmente escucha, un corazón humilde, que escucha las razones de prudencia, de juicio, no escucha las razones de insensatez, las razones arrebatadas de un corazón lleno de furor, que solo busca la palabra para fuente de ganancia, para ganar en sus deseos, para ganar en sus motivaciones ocultas, que hace un acto de política ahí para ganarse algo, y así no es en el Señor, porque Él descubre la astucia del inicuo. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Esto necesitamos en estos últimos tiempos, que el Señor guarde nuestro camino para llegar con nuestras lámparas prendidas en el día del juicio, para conocer verdaderamente el camino del arrepentimiento del Señor. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, el cimiento del trono del Señor, el cimiento del trono del Señor, el evangelio correcto, todo el consejo de Dios, justicia, la justicia de Dios, el juicio que Él ha hecho sobre los hombres, y la equidad. ¿Qué es la equidad? El equilibrio. Él da a cada uno según sus obras. La equidad es un don, amados hermanos, que si ni siquiera sabemos de qué se trata, hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender todo esto. La equidad, amado hermano, es entender lo justo, no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino estar en la palabra y aplicarla tal como es. No causar demasiada tristeza al pecador, pero tampoco solaparlo, tampoco dejarlo libre,
de toda su iniquidad. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender esto, que todo esto, esta rectitud, este clamor al Señor, esta vida piadosa es para que podamos entender. Si no hay entendimiento, vamos a morir en el lago eterno del infierno, en el fuego eterno que arde en fuego y azufre, el lago eterno que arde en fuego y azufre. Amados, ¿por qué no entendemos muchas veces los juicios del Señor? Porque andamos en pecado, porque no estamos escuchando el consejo de Dios, porque andamos lejos, andamos en el mundo queriendo gozar de las bendiciones del Señor, pero también gozar de los deleites temporales del mundo, del pecado, los deleites temporales del pecado. Moisés no quiso eso, Moisés prefirió ir a los vituperios de Cristo. Nuestros hermanos primeros, dice la palabra, el apóstol Pablo, eran contados como ovejas al matadero. Por causa de Cristo eran muertos, literalmente, comidos por leones, eran espectáculos de las arenas romanas. Ellos no tenían nada que ver con el mundo, porque para ellos el vivir era Cristo. Y nosotros, amados hermanos, nos deleitamos en los placeres temporales de la vida, sembrando para esta vida, a ver qué me va a dejar el mundo, a ver qué voy a heredar del mundo, pero no estamos viendo qué vamos a heredar en la vida eterna, qué nos va a heredar Cristo. El que quiera amar su vida, el que ame su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de Cristo, la ganará. Por eso, amados hermanos, dice la palabra, que cuando hagamos todo eso como un premio, como una misericordia de Dios, entonces entenderemos la justicia de Dios, el sano juicio. Porque muchas veces muchos no están de acuerdo con los juicios de la iglesia? Decía el hermano Martín en una de sus prédicas, allá de Lima. ¿Por qué muchos no están de acuerdo con los juicios de la iglesia? Porque participan de los mismos pecados, porque en lo íntimo se saben que andan en las mismas mentiras. Entonces, cuando un hermano es juzgado, los que andaban con él, en vez de humillarse y decir, yo también anduve en él, dicen, no, ¿cómo es posible? Y tratan de desacreditar al mensajero, que es el ángel del Señor, que está dando el juicio. Y los hombres que andan en temor de Dios juzgan los frutos irrefutables, y en vez de decir, amén, me humillo, apoyamos la detracción simplemente porque participamos en lo oculto, porque ahí en lo oculto es donde se pierde el juicio de los mismos pecados. Y no es recto nuestro corazón delante de Dios, por eso no podemos discernir, estar en unidad, porque no hay el mismo espíritu, porque no hay la misma intención. Todos pecamos, pero sabe los secretos del Señor cómo tratamos nuestro pecado con Él. Y el Señor nos conoce en lo íntimo. David pecó y Saúl pecó. Y el pecado de David fue más grave que el de Saúl. Fue más grave. Sin embargo, el Señor juzgó el pecado grave de Saúl porque Saúl no se humilló. El pecado más grave, el pecado que le fue contado a Esaú por grave fue el no humillarse, el obstinarse, el ser obstinado, el huir de la reprensión, el huir de la disciplina, el no querer ser corregido por el amor del Señor. Ese fue el pecado grande de Saúl. Y David fue contado como justo porque él se humilló. Así muchos de nosotros, amados, la gente dice, los hermanos dicen, todos pecamos, ¿no? Por eso, ¿cómo van a llevar a disciplina a un hermano si todos pecamos? Sí, pero lo que no saben es que el Señor en lo íntimo ve quienes lloran por su pecado, ven quienes claman por su pecado, ven quien está pidiendo otra oportunidad. Eso no lo ve el hombre, solamente lo ve el Señor, que mira en el profundo del corazón del hombre. Y por eso el que no entiende, él finge, él va a decir que está bien, pero no entiende nada porque no ha querido humillarse de su pecado, de su soberbia, porque no ha querido escuchar la reprensión, no ha sido recto, no ha querido poner estar atento al oído de la sabiduría, clamar al Señor por inteligencia, llegar a la unidad, para entonces entender la justicia, el juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. ¿Cómo vamos a andar con alguien que ya está juzgado? Cuando el mundo ya está juzgado, el mundo ya está condenado. Cualquier amistad con el mundo se constituye en amistad contra Dios, porque el mundo ya está juzgado. En el mundo no vamos a obtener nada, el mundo nos va a traicionar y nos va a arrastrar tras de sí. Por eso decía Pedro al final, ustedes persuádanse, échenle ganas, no vaya a ser que sean arrastrados por el error de los mundanos que no conocen al Señor y dicen conocer a Dios y los están arrastrando a la muerte eterna.
al amor al mundo, a las enseñanzas hermosas, carismáticas, pero que carecen de profundidad doctrinal y no enseñan todo el juicio, porque no entendemos el juicio del Señor, si no andamos rectamente humillando nuestros corazones delante del Señor. Y entenderemos el juicio, entenderemos la justicia y la equidad, y todo buen camino. Porque hoy hay gente que condena al justo y exalta al pecador. Y dice del que miente, del que roba, del que anda en amargura, dice que tiene buen testimonio. Pero ignora lo que dice la palabra, que hay de aquel que a lo malo le llame bueno y bueno le llame malo. Y dice la palabra que esto pasa porque no estamos humillando nuestro corazón. No podemos discernir quién es el que sirve a Dios y que no le sirve. No podemos discernir, porque decimos en vano es servir al Señor en lo íntimo. Si queremos servir al Señor hay que humillarnos, hay que soportar las pruebas, humillar nuestro corazón hacia lo sumo. Y eso no lo hace el hombre, lo hace Cristo en nosotros, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra que el pecador no tendrá reposo ni de día ni de noche. No tendrá reposo ni de día ni de noche. El que adora al mundo, el que adora a la bestia, dice el libro de Apocalipsis. Qué triste que no tengas reposo ni de día ni de noche. Que duermas 8 horas y no descanses. Que descanses físicamente y estés más afligido, porque la extenuación viene de parte de Dios. No tiene reposo el pecador. Él dice que sí, pero no tiene reposo. Y si alguien no tiene reposo es por una sola causa, por su pecado. Porque no ha entendido el juicio del Señor, porque no entiende cómo juzga el Señor, no entiende lo importante del amor de la iglesia, no entiende lo importante de la santidad. Amados hermanos, todos que quieren pecar en lo oculto y que no sea descubierto su pecado. Pero el Señor dice, yo te descubriré, lo pondré delante de ti. Dice la palabra, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia te fuera grata a tu alma, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, ¿ya entró la sabiduría en tu corazón? ¿O no ha entrado, amado hermano? Sigues en rencor, en amargura, recordando los errores del pasado. Hay quienes recuerdan, miren, en la política, en la administración, se guardan los archivos muertos 5 años. Y al 5.º año ya se olvida el asunto. ¿Y cuántos de nosotros llevamos más de 20 años guardando una amargura del pasado? Y viviendo con ella todos los días, amargando nuestro corazón, que porque esto, que en la juventud no hicimos esto, que porque... Entonces, no ha entrado la sabiduría a tu corazón. La sabiduría tiene que entrar. La sabiduría es Cristo. Y si no ha entrado la sabiduría de Dios que viene de lo alto, aquella que hace que tu conducta sea conforme al Señor, entonces tenemos que preocuparnos, amados hermanos. Cuando el conocimiento del Señor fuera grato a nuestra alma, nos gocemos de aprender, de poner por obra la palabra de Dios, amados. Qué triste que son los últimos tiempos que el Señor está cerca y no estemos viviendo esta sabiduría en nuestro corazón. Qué tragedia, amados, que todavía no queremos abrir nuestro corazón, inclinar nuestra vida a Cristo para pedirle de Él con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. No sabemos si vamos a morir mañana, no sabemos si algo va a cambiar, pero tenemos que afianzarnos en Él, en Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando esto pase, entonces la discreción te guardará, serás discreto. Entonces te preservará la inteligencia hará que tú vivas, que tú te seas guardado. La inteligencia que viene del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la inteligencia apartarse del mal. Por eso te va a preservar para la vida eterna la inteligencia, el saber cómo apartarte del pecado. Dice el Señor Jesucristo que tenemos que orar de esta manera: Señor, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Esa inteligencia te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Qué triste que estemos escuchando a los hombres que hablan perversidades en contra del hermano.
en contra de la iglesia, en contra de la santidad, que dejan los caminos derechos, que andan en sendas tenebrosas, en toda tiniebla, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio. Qué tremendo, amados hermanos. Qué triste es decir que soy cristiano y seguir tomando. Eso no puede ser, amado hermano. Y qué tremendo que dice aquí que estos hombres han dejado el camino recto, han dejado la inteligencia y andan en toda clase de vicio, simplemente porque no han creído en la obra del Señor, en el amor del Señor. Dice la palabra, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Te librará de esos hombres para no tomar consejo de ellos. Y también te librará de la mujer extraña, de aquella que halaga con sus palabras. Le dice un padre a su hijo, cuídate de esas malas mujeres, que simplemente te van a llevar a la muerte. Dice la palabra, amados hermanos, que los rectos van a habitar la tierra. Versículo 20. Versículo 21 dice la palabra. Pero versículo 20 dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, los que son rectos delante del Señor, no por sus propias justicias, sino por su mucha misericordia del Señor. Así andarás por el camino de los buenos, seguirás a los buenos, seguirás a los rectos, te juntarás con los sabios, te juntarás con los humildes, te juntarás con los que temen, te juntarás con los que se humillan, con los que dejan todo por el Señor, por el Señor. Los que prefieren al Señor, aunque no ganen nada, más que vituperios, que seguir en los caminos de los que ven primero su beneficio, y luego así siguen al Señor, y eso no puede ser. Qué hermoso ser digno de dejarlo todo y padecer los vituperios, simplemente por defender la justicia del Señor, lo justo del Señor. Dice la palabra, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amados hermanos, qué triste que aquellos que nunca conocieron del Señor ni quisieron corregir sus vidas sean cortados de la tierra, sean arrebatados. Vamos a ver 1 Corintios 11, amados. 1 Corintios 11. Para la gloria del Señor. Dice la palabra en el capítulo 28, capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 28. Dice la Escritura, amados. Hablando del momento en que recordamos el motivo por el que murió Cristo, que es el que podamos amarnos. Cada vez que nos amamos, tomamos la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga y anunciamos la obra que hizo nosotros para poder amarnos. Dice la palabra en 1 Corintios 11, versículo 29, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. Bien podríamos hacerlo con el texto de Proverbios. Hay mucha palabra para probarnos. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, ¿qué quiere decir indignamente? Sin valorar la unidad del Espíritu en el cuerpo de Dios, sin valorar el amor entre hermanos, sin valorar la santidad que nos sostiene, sin valorar los principios de Cristo. Indignamente es no ser dignos de este amor, andar en toda clase de división y falsa doctrina, pensando otra cosa. Esto es algo indigno para lo que murió Cristo. Cristo murió para que tengamos unidad, amor, pensemos una misma cosa. Hizo esa oración en Juan 17, se muestra esa oración donde el Señor clamó por la unidad, en la humildad de nuestro corazón. Pero el que come o bebe indignamente, considerando el rencor, la diferencia, el desacuerdo, el no humillarse para entender esto, dice, sin entender el cuerpo del Señor, que es santo, la iglesia santa. Muchos dañan el cuerpo y no lo entienden porque no han entendido nada, como veíamos en Proverbios 2.
Cuando te humillares, cuando entregares tu corazón al Señor, entonces entenderás el juicio del Señor y por qué muchas cosas hay que apartarse de ellas. Dice la palabra que si no discernimos y no entendemos el propósito del cuerpo, el propósito de la iglesia, de los hermanos, ¿por qué podemos participar en ella de manera santa? ¿Y por qué no debemos traer división? ¿Y por qué no debemos andar en nuestras propias pasiones? ¿Y por qué no debemos de meter el pecado oculto a la congregación, dándole todo tipo de, participando en todo tipo de lascivia, en toda obra mundana, teniendo nuestras partes con el que anda en el mundo? Dice la palabra, entonces juicio come y bebe para sí. Un juicio come para sí, al comer el pan y beber la copa de la cena. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen por no valorar el cuerpo del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, porque los impíos serán arrebatados, pero para que no seamos contados por los impíos, el Señor trata con nosotros, nos disciplina y nos hace ver nuestro error y nos dice, examínate porque estás pecando. Y nos entrega enfermedad, nos entrega problemas, debilidad, y muchos, mejor el Señor se los lleva, antes de que sigan vituperando su nombre, mejor se los lleva, por misericordia. Pero si nos examinásemos, no seríamos cortados como los impíos, sino andaríamos por la senda de los buenos, aquellos que juzgan con rectitud. Qué hermoso sería llegar con el pastor, ¿me podría explicar por qué se juzga de esta manera el pecado del hermano? Sí, cómo no, sacamos los textos, platicamos, bueno, ya entiendo ahora, gloria a Dios. Qué hermoso sería eso, pero muy diferente es lo que se hace en la vida real, cuando no se tiene a Cristo. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo. Preferimos ser castigados por el Señor que como hijos de Dios, que ser castigados por el Señor como mundanos, porque eso representaría la muerte eterna. Así que, hermanos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Que en esos momentos santos no falta ahí en la cena del Señor alguien que ya está haciendo de la suya. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a reflexionar en estas cosas, nos llama a tomar su reprensión, nos amonesta para que vivamos como Él, en humildad, en prudencia, en sabiduría, para que esa sabiduría entre en nuestro corazón. Dice la palabra, amados hermanos, en Santiago lo decíamos, vamos a libro de Santiago, capítulo 3, dice la palabra, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y ya entró la sabiduría a tu vida? Si ya la sabiduría entró a tu vida, muéstralo. Porque es innegable. El tener la sabiduría y no mostrarla es imposible. Es imposible apagar la luz que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia de nuestra boca abre nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está Cristo, es imposible dejar de hablar de Él ni conformarnos a Él. Jeremías decía, yo no quiero hablar, pero había una llama que le ardía por dentro para hacer su voluntad, hacer la voluntad del Señor. Jonás dijo, yo no voy, fue tragado por una ballena y después habló al Señor. Se vio su conducta cuando la sabiduría entró ya en el corazón. Una lámpara no se mete abajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre. Cuando la sabiduría entra en el corazón de un hombre se ve por su conducta. Cuando va y pide perdón y se humilla, sabemos que es obra del Espíritu. Si a veces platicamos con unos hermanos, muchos me han dicho, ¿cómo sabe, pastor, que ya me arrepentí? Le dije, se verá por el Espíritu, va a ser irrefutable. Hay cosas que solamente el Espíritu puede producir en la vida de un hermano. Solamente es el Espíritu lo que lo hace.
Se puede fingir, se puede engañar, pero el permanecer en él solamente el Espíritu. Y ahí es donde uno ve y dice, este hermano ya se arrepintió, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Muestre su buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, si ya entró la sabiduría a su alma, si ya le fue grato el conocimiento, si le está aprovechando lo que lee la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención, intenciones ocultas en vuestro corazón, no te jactes ni mintáis contra la verdad. Mejor agradécele al Señor que Él ya descubrió tu pecado y humíllate para que te sea restaurado tu corazón. Porque esa sabiduría de aquellos que mienten, se jactan, exhiben sus obras para ser vistos por los hombres, se jactan y dicen, yo estoy haciendo esto, y yo hice esto, y anuncian para que otros sean vistos por ellos. Ya tendrán su recompensa. Dice la palabra, pero donde hay esta sabiduría que miente, que se jacta, esta sabiduría no viene del Señor, sino es animal, terrenal y diabólica. No entró una sabiduría pura, sino entró una sabiduría falsa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí un hombre recto, como decía Proverbios, caminarás en el camino de los rectos, seguirás el camino de los buenos, seguirás el camino de los justos. Si no somos buenos por nuestras propias justicias, sino por la gracia y el amor del Señor. Porque no somos llamados justos por nosotros, sino por Cristo, que mora en nosotros. Y para saber si mora en nosotros tenemos que entender esos testimonios, examinarnos y ver si realmente hemos buscado la sabiduría de Dios y hemos querido ser dignos de los que lavan sus ropas, dice la palabra, dignos para entrar y tener derecho al árbol de la vida. Vamos a terminar aquí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Amados hermanos, dice la Escritura, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, habla nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. La sabiduría para tener derecho y saber cómo lavar nuestras ropas, que simboliza las obras justas de los santos, dice Proverbios que solo será si nos humillamos, si clamamos, si escuchamos al Señor. Entonces entenderemos los juicios del Señor, entonces sabremos qué Dios pide y se lo daremos. Entonces lo haremos con conocimiento como un regalo de Dios. Él nos abrirá el entendimiento y sabremos dónde hemos pecado. Aquel que no haya reposo es porque todavía no sabe dónde pecó. Todos le dicen que pecó, pero todos entienden menos él o ella. Y luego se mantiene en su propia opinión, pero aquel que se humilla y le dice, Señor, déjame ver lo que todos ven que yo no veo. Déjame ver lo que yo no veo. Si hice mal, lo voy a corregir. Y ese hombre vivirá, será perdonado y tendrá derecho. Tener derecho. Vean qué hermoso es lo que dice la palabra en la revelación del Apocalipsis. Los últimos tiempos, el Señor te va a preguntar, ¿tú crees que tengas derecho a entrar al cielo? ¿A entrar al árbol de la vida? ¿O entrar por las puertas de la ciudad santa? Mas los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Los inmundos, los pecadores que serán cortados de la tierra, que dice el libro de Proverbios 2. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, que miente, que dice que no hizo nada, que es inocente. Ese tampoco tendrá derecho, porque Satanás es padre de mentira, y el Señor Jesucristo aborrece y condena la mentira. Solamente los que buscan verdad, solamente, ¿quién entrará a la ciudad santa? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, dice Isaías 26. ¿Quién va a entrar? A la vida eterna, la gente justa, que se ha justificado por la sangre de Cristo, que ha buscado al Señor con humildad y que guarda la verdad, que en verdad dice, yo fui.
¿Y quién hizo esto? ¿Quién rompió esto? Qué hermoso cuando tú dices, sí, yo fui, perdónenme, yo fui. Oye, tú dijiste esto, hijo, sí lo dije, perdónenme, la verdad qué vergüenza, aquí estoy, delante del Señor. No aquel que prefiere que desaparezca el mundo antes de decir, yo fui, es verdad, ya me descubrieron en mi pecado, yo sí lo hice con esta mala intención. Ese hombre, el que diga eso vivirá, el que oculte su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amados hermanos, busquemos al Señor de corazón, esforcémonos en esta gracia para que vivamos el camino eterno en Cristo Jesús, no por jactancia humana, no por fuerza humana, sino verdaderamente porque se nos ha sido concedido del Señor. Él se dejó ver y nos regaló esta misericordia para vida eterna, para ser dignos de estos últimos tiempos, dignos pueblo de Dios de estas pruebas que están pasando. Dignos de estas pruebas que están pasando, amados hermanos. Qué hermoso que seamos hallados dignos, que tengamos derecho por la sangre del Cordero, por el amor a Cristo, porque Él supo corregirnos, porque Él supo instruirnos, supo humillarnos y nos salvó para poder mostrarnos nuestro error. Amado, Dios no quiere la muerte de nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por favor, hermanos, procedamos al arrepentimiento. Terminemos con esta necedad. Lleguemos al amor del Señor, al amor verdadero, reconociendo nuestro pecado para que realmente habite Cristo en estos tiempos que no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana, amados hermanos, por favor. Dejemos ya el pecado que nos asedia, esos pesos de nuestra necedad y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que estos días sean de bendición. Vayamos y busquemos al hermano y digamos, perdóname si pensé mal de ti, perdóname. Y entonces habrá un galardón de la vida eterna, y entonces habrá misericordia para escapar de los juicios del Señor. Y tal vez no seamos cortados de esta ciudad, de la tierra, de los vivientes, como muchos están siendo cortados ahora. Clamemos al Señor para que no seamos cortados, sino que seamos perseverados para seguir adelante en la gracia del Señor, clamándole a Dios por misericordia. Bueno, amados hermanos, pues vamos a terminar aquí. Vamos a clamar al Señor por este mensaje para que quede impregnado en nuestra vida y el Señor nos ayude. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en estas cosas. Sé propicio a nosotros y sálvanos, Señor. Ayúdanos a entender tu verdad, apartarnos de nuestra necedad, limpiarnos para ser dignos de ti, tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Ponemos nuestra vida delante de ti, que esta palabra no nos condene, sino que nos salve para vida eterna. Te damos la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con este culto. Le cedemos el micrófono a nuestro hermano Cres. Gracias, amados hermanos. Paz en el Señor. Seguimos aquí. Gloria al Señor, amados. Pues como siempre, el Señor habla y nos deja tarea a cada uno en particular. Hermano, vamos a abrir los micrófonos de todos. Hermanos, si hay alguna